¿Cómo están? Buenas noches. No, exacto, mamá. Buenas noches, dicen. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, buenas noches. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, como habíamos indicado ayer, vamos a empezar dando el contenido y el cronograma con el cual vamos a desarrollar todo este módulo. Tienen este documento en la plataforma, lo pueden descargar ahí. El contenido del módulo está en 7 temas. Ya es un poco amplio, ¿no? El contenido de este módulo. Y lo que nos vamos a enfocar más al tema práctico. Como les había adelantado el día de ayer, la materia es el estudio de todo el activo. Lo que vamos a ver específicamente es entonces el activo, ¿no? Todo, cómo se divide el activo, cómo se contabiliza, qué políticas se maneja para cada uno de los subgrupos dentro del activo. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar todo este módulo. Entonces, así está dividido también los temas. Como pueden ver, bueno, el primer tema es netamente teórico, empezando por los conceptos y algunos términos, documentos que se maneja también en la contabilidad. Y a partir de la unidad 2 o tema 2 ya vamos dividiendo todo lo que es el activo, empezando por el disponible, el activo el exigible, realizable. Vamos a hablar también de las inversiones, el no corriente, que es bienes de uso, también el activo diferido, ¿no? Entonces, si ven, todos los 6 temas están enfocados a una parte del activo. Entonces, a eso nos vamos a dedicar todo este módulo. Y tienen el cronograma de actividades. El cronograma está dividido en 8 actividades que las vamos a desarrollar todo el módulo. Cada actividad está con su correspondiente puntaje para que ustedes también realicen el seguimiento y controlen también sus calificaciones y no nos confiemos al final, ¿no? Entonces, cada actividad está con su puntaje y también con una fecha. Con respecto a la fecha, son fechas tentativas, ¿no? Que por alguna circunstancia podrían modificarse de acuerdo al avance de contenido y a algo que se nos presente, ¿no? Entonces puede ser modificable la fecha, pero vamos a desarrollar las 8 actividades. Principalmente en la fecha les digo los días sábado. Bueno, anoche habían sugerido de poder reemplazar, ¿no?, la clase del día sábado a lo largo de la semana, quedándonos un poco más de lunes a viernes, y de esa manera ya no pasamos sábado, ¿no? Era una sugerencia el día de anoche. Como les dije, bueno, he consultado con coordinación y seguimiento y, bueno, han autorizado de que podamos reemplazar de lunes a viernes. Entonces, por lo tanto, hoy sí pasamos, ¿no? Por lo menos algo pasamos hoy. Y los siguientes 2 sábados no vamos a pasar, pero en la semana de lunes a viernes nos vamos a quedar un poco más del horario establecido. ¿Está bien? Sí, dicen, está bien, gracias. Sí, licenciada, está bien. Gracias. Sábado muchos tenemos también otras ocupaciones, ¿no? Pero tratemos de... Lo importante es cumplir, ¿no?, contenido y no dejar pendiente nada de lo que estamos viendo en todos los temas para no dejar vacíos, ¿no? Lo importante es que podamos cumplir. Entonces, de lunes a viernes nos vamos a quedar un poquito más
si fuera necesario también, ¿no? Si avanzamos rápido, también terminamos rápido. Y vamos a evitar entonces los sábados. Entonces, estas actividades que estaban los días sábado, vamos a recorrer un día. Ya, de acuerdo a lo que se vayan presentando, entonces vamos a ir recorriendo con un día. Bien, entonces el día lunes vamos a desarrollar nuestra primera actividad. Bueno, he esperado un poco estos días porque se pueda regularizar, ¿no?, la programación. Bueno, todavía faltan regularizar la programación para que estén habilitados en la plataforma, ¿no? Porque todas estas actividades van a ser mediante la plataforma. Ahí debemos poner la calificación. Entonces, si no están habilitados es un problema, no poder luego reponer, completar, entonces ya es complicado. Esperemos que hasta el lunes ya los que faltan estén habilitados y el día lunes vamos a desarrollar la primera actividad, ya la actividad número 1, que es una pequeña evaluación de diagnóstico que la vamos a desarrollar mediante un cuestionario, ¿ya?, en la plataforma. Y la actividad número 2, 3, 5, 6 y 7 la van a desarrollar en grupos. Entonces pueden ya estar conformando sus grupos, organizarse. Hasta el momento en el grupo tenemos registrado 43. Entonces vamos a conformar los grupos de máximo 5 integrantes, ¿ya? Como máximo. Pueden ser menos, pueden hacer también el trabajo de forma individual, pero como máximo 5 integrantes en cada grupo. Y esos grupos tienen que ser para desarrollar todas estas actividades que estamos indicando, excepto las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones sí las vamos a realizar de forma individual, pero las otras actividades las pueden realizar en grupos. Entonces pueden estar organizando, estar conformando sus grupos. ¿Esto puede ser por afinidad, no, licenciada? Sí, ustedes lo conforman, ¿no?, los grupos. Ya, lo importante es que trabajen todos, ¿no?, que todos aporten al grupo. Y como trabajo final vamos a desarrollar el proyecto, realizando todo lo que vamos a ver de cada tema, de cada subgrupo del activo, también aplicando en realizar un trabajo así de forma completa, ¿no?, que vaya relacionado todos los subgrupos y tener al final un resumen que va a ser estados financieros, donde vamos a demostrar todo lo que se ha registrado como activo. Entonces, poco a poco vamos a ir también indicando cómo vamos a desarrollar ese trabajo final, que también lo va a ser en grupo, ¿no?, en los mismos grupos que van a conformar. Entonces, solo las evaluaciones de forma individual y las otras actividades en grupo. ¿De acuerdo? Está bien, licenciada. Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a desarrollar todo el módulo. ¿Alguna consulta, por favor? Nada, muy bien. Entonces vamos a empezar con viendo la primera parte que tienen también en la plataforma. Que vamos a empezar con una pequeña retroalimentación, ¿no? Es importante poder recordar este tema de empresa, porque es de lo que vamos a
hablar es el término que vamos a manejar a lo largo de todos los temas, en todo el contenido. ¿Se ve la presentación? Sí, licenciada. Muy bien, entonces vamos a recordar, bueno, empresa, ya han visto ustedes en varias materias, se ha visto en contabilidad 1, entonces es importante poder ver este término, ¿no? Porque es de lo que habla la contabilidad, ¿no? No hay contabilidad si no hay empresa. Justamente también es cumpliendo principios, ¿no? De contabilidad. ¿Se acuerdan qué principio de contabilidad nos habla de empresa? ¿Se acuerdan? Partida doble. No, otro principio. El principio de ente, ¿no? El principio de ente habla que la contabilidad se lleva a cabo de una empresa, ¿no? Sobre operaciones de una empresa. Bien, entonces definimos qué es empresa. Una empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Entonces, ¿cuándo se conforma una empresa? ¿Con qué objetivo principalmente? Cualquier tipo de empresa, ¿no? El objetivo principal es uno de estos dos, ¿no? Económico o social. Entonces, se forma cuando una empresa quiere obtener utilidades, cuando su objetivo es tener ganancias. Entonces, quiere decir que es una unidad económica, ¿no? Con fines económicos para desarrollar actividades económicas. Y social, cuando esa empresa, esa institución, esa entidad ha sido conformada con un objetivo social, ¿no? Para cumplir una función social. Entonces, ya sea económico o social, la función que desarrolla esa empresa está integrada por estos elementos humanos, que son los que trabajan, ¿no? En la empresa. Desde uno, ¿no? Si es una empresa personal, es decir, tiene un solo dueño, el mismo dueño es el que trabaja en la empresa, el mismo vende, el mismo compra, todo para la empresa. Por mucho que sea una sola persona, ya es un elemento humano, ¿no? Alguien tiene que atender la empresa, alguien tiene que trabajar en la empresa. Para que esa empresa también pueda trabajar, pueda desarrollar sus actividades, necesita de elementos materiales. Si hablamos de una empresa comercial, por ejemplo, su mercadería es un elemento material. El material de escritorio que utiliza, el material de limpieza que va a utilizar, si necesita combustible, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los elementos materiales que también son indispensables, ¿no? Son necesarios para el desarrollo de sus actividades de una empresa. Y técnicos, cuando la empresa necesita, ¿no? Por ejemplo, un equipo de computación ya es un elemento técnico. Una maquinaria, un sistema, ¿no? Un software también ya son elementos técnicos. Entonces, están conformados por estos tres elementos para que se pueda decir que es empresa. Tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado. ¿Cómo va a obtener utilidades? Vendiendo, ¿no? Su producto en el mercado. En el mercado quiere decir en el ambiente, ¿no? Donde estamos situados, en la ciudad, departamento, país. Entonces, ahí es donde va a desarrollar sus actividades, ya sea con la venta de bienes o prestando algún servicio. Bienes y servicios vemos justo en esta clasificación. Cuando hablamos de clasificación de empresa, decimos qué tipo de empresa existe en el mercado. Se tiene empresas comerciales, industriales y también de servicio.
hay todavía otros tipos de empresa más, ¿no? Pero vamos a resumir en estas tres. Comerciales son aquellas empresas que se dedican a la compra y venta de un bien, de un producto, de un material, de un artículo, ¿no? Se dice comercial cuando esa empresa compra el producto y vende el mismo producto sin hacerle ningún cambio, ¿no? Entonces, es comercial cuando compra y vende el mismo producto. ¿Y cuándo es industrial? Industrial es una empresa que compra un material, ¿no? Denominado también materia prima, compra y mediante un proceso de transformación obtiene otro producto. Y el que comercializa, el que vende a sus clientes, es su producto transformado, ¿no? Entonces, las industriales no compran materia prima y venden la misma materia prima, ¿no? Entonces, compran materia prima y transforman en otro producto para poder ser vendido, ¿no? Un ejemplo de una empresa industrial. A ver, en nuestra ciudad, una empresa industrial. Hablamos, por ejemplo, de la cervecería. La cervecería es una empresa industrial, ¿no? ¿Qué comercializa la cervecería? ¿Qué vende? Cerveza. Maltitas. Cerveza. Cerveza. ¿Qué más? Gaseosas. Bueno, gaseosas ya no comercializa, ¿no? No, ya no. Agua embotellada comercializa ahora. Entonces, para poder vender esos productos, ¿qué hace? Compra materia prima, que en este caso para la cerveza es la cebada, ¿no? En base a cebada se elabora la cerveza. Entonces, compra la cebada, compra algunos insumos más que necesita, los pasa por sus máquinas para un proceso de transformación y obtiene la cerveza. Entonces, la cerveza es su producto terminado. Lo que vende es ese producto, ¿no? La cerveza, la maltita, el agua embotellada, entonces son su producto terminado. También son industriales aquellas empresas que se dedican a fabricar, a construir muebles, ¿no? Para fabricar un mueble, ¿qué hacen? Compran madera, ¿no? Y transforman esa madera en un mueble. Entonces, la madera es su materia prima, su material, y su producto terminado, el producto que va a vender, es el mueble, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre comercial e industrial. Y las empresas de servicios son aquellas que no entregan un producto, ¿no? A cambio de recibir un ingreso. Entonces, prestan un servicio, hacen algún trabajo, entonces no venden un producto. Por ejemplo, podemos ver en nuestro medio, en algunas, especialmente en las entidades financieras, en las empresas públicas, vemos personal que hace la limpieza, ¿no? Que no depende de la institución. Este personal depende de otra empresa, ¿no? Que su actividad es el prestar el servicio de limpieza, servicio de seguridad privada, ¿no? También. Entonces son esas las diferencias en estas tres principalmente tipos de empresa. Y lo que vamos a ver en este módulo es los registros contables de una empresa comercial, es decir, aquella que compra y vende mercadería. Puede ser un bien, puede ser al decir bien, decimos un mueble, un vehículo, una maquinaria, ¿no? Entonces puede ser un bien, puede ser algún producto, algún artículo, ¿no? Entonces hablamos ahí de empresas comerciales, las que compran y venden el mismo producto, ¿no? Y es lo que vamos a ver en los registros en este módulo. También tenemos otra clasificación de empresa de acuerdo a su constitución.
Al decir régimen jurídico, hablamos de cómo se han conformado, cómo se han constituido las empresas. Unipersonales son aquellas que tienen un solo dueño, un solo propietario. Entonces, la empresa está registrada a su nombre, ¿no? Su identificación, la identificación de la empresa está registrada a nombre del propietario. Entonces, tiene un solo dueño y se llama empresa unipersonal. Es empresa jurídica, ¿no?, cuando tiene varios dueños, cuando su capital está formada con participación de otras empresas, ¿no? Entonces, ya la empresa está registrada como persona jurídica, y cuando son varios dueños, entre ellos se tiene que designar a un responsable, ¿no? Y ese responsable hace el papel de representante legal para cualquier actividad, cualquier trámite que necesite realizar la empresa. Y son sociedades aquellas que están formadas también por varios propietarios, ¿no? Y pueden ser conformadas también en diferentes tipos de sociedad. Por ejemplo, sociedad anónima. Al decir anónima no quiere decir que no se conoce quién es el dueño, ¿no? Sino al decir anónima se quiere decir que son varios dueños, varios propietarios, y que su capital, ¿no?, está dividido por acciones. Esa es la característica, ¿no?, de una sociedad anónima. Que cada dueño, cada propietario, cada socio tiene participación en la empresa mediante acciones, ¿no? Por eso se llama sociedad anónima. De responsabilidad limitada, quiere decir también que está formada por varios dueños, pero en su escritura de constitución establecen la responsabilidad para cada uno de ellos. Por eso dice limitada, ¿no? Cada uno tiene su responsabilidad establecida en su constitución. Sociedad cooperativa es también conformada por varios participantes. Cada uno de ellos tiene, ¿no?, su participación, su parte de capital en la empresa, ¿no? Por ejemplo, en cooperativa podemos ver las financieras, ¿no? Cooperativa Catedral, que es la más conocida, por ejemplo, en nuestro medio. Cada ahorrista, bueno, cuando uno abre su caja de ahorro, ahí le ofrecen, ¿no?, comprar certificados de aportación, ¿no? ¿Qué son estos certificados? Al comprar este certificado de aportación, está siendo el que compra, está siendo parte de la empresa, ¿no?, con ese certificado. ¿Y qué beneficios tiene al ser parte de la empresa? Tiene el beneficio de ser parte también de la distribución de sus utilidades, ¿no?, recibir beneficios de la empresa, y es lo que hace la cooperativa, ¿no? Aquellos que cumplen comprando sus certificados de aportación, les dan incentivos, ¿no?, en productos, también en sus cajas de ahorro les dan dividendos, ¿no? Los dividendos son la utilidad que ha tenido la cooperativa distribuida entre todos los socios. Entonces, el que tiene certificados de aportación se considera socio. También otro ejemplo es la empresa de servicio telefónico, ¿no?, COTAF. También es cooperativa. ¿Y quiénes son socios en COTAF? Aquellos que son propietarios de una línea telefónica fija, ¿no? A ellos se consideran socios de la cooperativa. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Pueden participar de la toma de decisiones en la empresa, representados también, ¿no?, por ciertas personas que ellos hacen de representación de todos los socios, ¿no? Entonces, ahí se conforma una cooperativa. Y una sociedad accidental. Accidental quiere decir que se ha conformado esa sociedad por algo excepcional, con un objetivo específico.
¿ya? Se conforma una sociedad accidental cuando se forman o se unen dos empresas, 2 o 3 empresas pueden unirse para conformar otra empresa denominada sociedad accidental. ¿Para qué se unen? Con el objetivo de realizar algo específico, cumplir con algún contrato, realizar algún trabajo específico. Cumplen ese trabajo, así se establece en su constitución, ¿no? El objetivo por el cual se está conformando. Cumplen su función y se disuelve esa sociedad, ¿no? Entonces, accidental es algo temporal, excepcional, para cumplir algún objetivo específico. Entonces, esa es la clasificación por su constitución. También se dividen según su capital. Su capital es cómo ha sido conformada la empresa, ¿no? Con qué aportación. ¿Quién ha aportado, quién ha dado dinero para que se pueda conformar esa empresa? Ahí están empresas públicas, privadas y mixtas. Las empresas públicas son aquellas que el capital ha sido formada con participación del Estado, ¿no? El Estado ha dado su aportación para que se forme esa empresa. Entonces, por eso se llama empresa pública. Ver ejemplo, en nuestro medio, la gobernación, el municipio, ¿serán empresa? ¿Son empresa o no? La gobernación y el municipio. ¿Qué dicen? Eso no es empresa, la gobernación. Sí. Es, ¿no? Sí, dice. Es empresa. El municipio también es empresa, ¿no? Son empresa porque están conformadas por elementos humanos, materiales, técnicos, cumplen con un objetivo, tienen una función, ¿no? Ya sea de atención al departamento o atención al municipio. Tienen su contabilidad, tienen sus estados financieros, tienen también obligaciones ante el Estado y se consideran públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido conformadas con participación del Estado. Por lo tanto, también tienen que rendir cuentas, tienen que informar de todas sus actividades, de todo lo que hacen, tienen que informar también al Estado, ¿no? De manera mensual, estas empresas emiten sus informes de todo lo que hacen de manera financiera, ¿no? Contable, financiera. Tienen que informar cuánto han tenido de ingresos, cuánto han tenido de gastos, en qué han gastado. Entonces, todo eso informan estas empresas de manera mensual. Y al final de la gestión también tienen que informar mediante sus estados financieros, ¿no? Entonces, al ser una empresa pública, tiene más obligaciones que cumplir. ¿Por qué? Porque su capital está conformado por participación del Estado, ¿no? Entonces, tiene más obligaciones y también tiene un mayor control, ¿no? Por varias instancias. Y una empresa privada es aquella que ha sido conformada con aportación, ¿no? Con un aporte de capital, ya sea de una o varias personas, ¿no? Con aportes propios de una o varias personas. Entonces, así se considera una empresa privada, ¿no? No depende del Estado, no recibe recursos del Estado, ¿no? Claro que tiene también obligaciones que cumplir, ¿no? Pero su capital está conformada con aportes propios de una o varias personas. Dentro de ellas pueden estar comerciales, industriales, de servicio, ¿no? Cualquier tipo de empresa. Tiene obligaciones que cumplir ante el Estado, como impuestos, ¿no? Pero su capital está formada por aportes propios. Por lo tanto, su utilidad, sus ganancias, también deben ser distribuidas entre sus dueños, ¿no? Entre sus propietarios.
Y también puede haber empresas mixtas. Mixtas son cuando tienen participación del Estado, es decir, una parte de su capital es del Estado y otra parte es ya conformada por su propia operación, ¿no? Por su propia actividad ha ido conformando su propio patrimonio, ¿no? Su propio capital. Pero una parte es del Estado. Entonces ahí se dice que es una empresa mixta. Y otra clasificación es de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿no? De acuerdo al número, el tamaño se mide de acuerdo al número de empleados. Y en esta clasificación están las grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Los parámetros son el número de empleados, puede ser también sus ventas anuales, ¿no? Que se puede tomar también como parámetro para identificarlos dentro de uno de estos grupos. En nuestro país, una empresa grande se dice aquella que tiene más de 50 empleados, ¿no? De 50 más se dice que es una empresa grande. Mediana empresa va disminuyendo su número de empleados de 20 a 49, se dice mediana empresa. Pequeña empresa se dice de 10 a 19 empleados y microempresa de 1 a 9 empleados. Entonces, de acuerdo a ese número, están clasificadas las empresas. Y las microempresas, ¿no? Al decir micro, estamos diciendo lo mínimo, ¿no? Tienen mayor apoyo de parte del Estado en el tema financiero con el objetivo de, dicen, ¿no? De incentivar los nuevos emprendimientos. Bueno, entonces, para eso también se ofrece financiamientos, ¿no? Especialmente en esta época de la pandemia, se ha ofrecido, ¿no? Cierto tipo de financiamientos, créditos, apoyando la microempresa, ¿no? Apoyando nuevos emprendimientos. Entonces, de esa forma están clasificadas las empresas. Y puede una empresa puede ser dentro de varias clasificaciones, ¿no? Puede ser comercial, privada y pequeña empresa, ¿no? Puede ser una industrial, privada y grande empresa. Entonces, van uniendo esa clasificación, ¿no? Bien, hemos recordado un poco qué es empresa. ¿Alguna consulta, aclaración, observación, algo que añadir? Nada. No, Luisa, todo claro. Muy bien. Descarga material del tema número 1. Sí, Lice. Muy bien, vamos a ver entonces el tema número 1. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, ¿me podría tomar en cuenta? Recién acabo de regularizar. Ayer ya tenía que entrar. Me salía un mensaje donde decía no se puede matricular en este curso y recién pude entrar al Moodle. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Franklin Mayer Oquendo Castro. Muy bien. No he podido incluirlo al grupo de WhatsApp porque el número que tiene registrado no me acepta.
Raro, licenciada, sí, eso igual no. Sí, Le mandaré un mensajito a su personal. por favor. Ya, gracias, licenciada. Ya, sí, al Teams he podido incluirlo, pero a WhatsApp no pude. Por favor. Sí, licenciada, ahorita le mando. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos al primer tema entonces de nuestro contenido, unidad 1, conceptos de contabilidad. Veremos por lo menos alguito hoy. Son las 8 menos 10. Hasta 8:30 pasaremos, ¿ya? Por favor. Sí, Licen. Está bien, Lisa. No se, no se vayan a dormir. Bien, ¿qué es contabilidad primero, no? Vamos a ver algunas definiciones. El tema es un poco larguito, ¿no? En el material que han descargado, han visto, son 6 páginas que las vamos a tratar de resumir, de explicarlas lo más rápido posible para no aburrirles, ¿ya? Definición. Dice, es una ciencia y o técnica que se encarga de registrar, clasificar, resumir las operaciones comerciales de una empresa. Entonces, al decir ciencia, ¿qué estamos diciendo? Que la contabilidad tiene bases, tiene normas, no tiene leyes en las cuales se basan para realizar los registros, para realizar la información contable, financiera que necesita una empresa. Al decir técnica, quiere decir que para realizar los registros, para tener una contabilidad, se puede usar herramientas, se usa métodos, se usa sistemas, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a ver ahora en los diferentes subgrupos, ¿no? Del activo, qué métodos, qué sistemas, qué herramientas se utilizan para evaluar estas cuentas y poder tener información al final de la gestión. ¿Y de qué se encarga la contabilidad? Principalmente de registrar, ¿no? Todo lo que realiza la empresa, toda actividad, toda operación que realice la empresa tiene que estar registrada. ¿Y cómo registramos? En los libros, ¿no? En asientos contables, en algunos libros auxiliares. Entonces, todo registro que tenga la empresa tiene que ser también cumpliendo, ¿no? Normas, cumpliendo principios. Todo registro tiene que estar en forma cronológica, por ejemplo. En el libro diario no puedo registrar una transacción hoy y seguido pues, registrar una transacción de ayer, ¿no? Tiene que ser de forma cronológica. ¿Y para qué registramos? Para poder clasificar, para poder conocer, por ejemplo, cuánto tiene de activo, cuánto tiene de pasivo, cuánto tiene de patrimonio. Entonces, al sacar esos rubros, esos totales, estamos clasificando, ¿no? La información de la empresa. Y se resume, ¿no? Toda esa información, todo lo que se ha registrado y clasificado, se resume en los estados financieros. Los estados financieros es el resumen de operaciones que ha realizado la empresa a lo largo de una gestión, ¿no? La contabilidad se lleva por una gestión, ¿no? Se hace cierres de gestión, inicio y cierres de gestión para poder precisamente tener una información más clara, ¿no? Que sirva de base a la empresa para tomar decisiones, ¿no? Para ver en qué situación se encuentra la empresa. Entonces, mediante la contabilidad, en resumen es eso, ¿no? Se encarga de registrar, clasificar y resumir todas las operaciones, todas las transacciones que realice la empresa. Todo tiene que estar registrado, ¿no? No tiene que faltar ninguna transacción. Todo tiene que ser debidamente registrado. Y tiene un objetivo general. Su objetivo general es el de proporcionar información de los hechos económicos presentados en la empresa de forma continua, ordenada y sistemática.
para tomar decisiones. Entonces, esa información, dice, tiene que ser de todo lo que se ha desarrollado, ¿no? De todas las actividades que se han presentado en la empresa, sean de ingresos, sean de gasto, de traspaso, etcétera, ¿no? Todo tiene que estar debidamente registrado. De forma continua, ¿no? Quiere decir también cronológica, ordenada y sistemática. Entonces, lo principal es eso, ¿no? Continua, ordenada y sistemática. En fechas tiene que ser cronológico, en número de registros también cronológico, ordenada, lo que sea al debe, lo que corresponda al haber. Entonces, de esa forma tiene que estar todos los registros para tener una buena información, ¿no? Y el principal objetivo de tener información es para que la empresa tome decisiones, ¿no? Si en sus estados financieros, por ejemplo, se muestra que la empresa está obteniendo pérdida, constantes pérdidas, entonces con esta información él o los dueños o el administrador, el gerente, ¿no? Puede tomar la decisión de disminuir sus gastos, de por ejemplo, implementar en una empresa comercial la venta de un nuevo producto, ¿no? O disminuir, no sé, algunos gastos de personal, otros gastos que vea que no son muy necesarios. Entonces, todo eso va a poder ver mediante esta información y con eso tomar decisiones con el objetivo de mejorar, ¿no? La situación de la empresa, buscar su estabilidad y poder mejorar la situación de la empresa. El que la siguiente gestión tenga utilidad, ¿no? Si ya tuvo esa utilidad, entonces mejorar, ¿no? Aumentar su utilidad la siguiente gestión. Entonces, para eso le sirve el tener una información mediante la contabilidad. Y tiene varios objetivos específicos. Entre ellos, obtener información ordenada. Entonces, en un estado financiero, por ejemplo, en un estado de resultados, va a ver de forma ordenada cuáles han sido sus ingresos, de qué ha tenido ingresos. Va a poder ver en forma ordenada también sus gastos, en qué ha gastado, ¿no? Y con esa comparación entre ingresos y gastos va a poder ver el resultado, ¿no? Entonces, toda información, todo estado financiero, todo libro tiene que estar de forma ordenada. Establecer en términos monetarios la información económica. Todo se registra en términos monetarios, ¿no? También eso cumpliendo un principio de contabilidad. Entonces, todo se registra en términos monetarios. Y eso permite ver la situación de la empresa. Cuánto tiene de ganancia, cuánto tiene en el balance de activo, cuánto tiene de pasivo, ¿no? Cuánto tiene de deudas. Entonces, con esa información, con el registro de contabilidad, puede conocer cómo está la situación de la empresa en términos monetarios, ¿no? En dinero. Registrar las operaciones. Todo tiene que estar registrado, ¿no? Cada una de las operaciones tiene que estar registrado y de forma cronológica. Proporcionar una imagen de la empresa. Pues, mediante los estados financieros, ¿no? Se puede ver cómo está la situación de la empresa. Al decir imagen, quiere decir cómo está su situación, ¿no? Esa empresa es estable, esa empresa está teniendo muchos gastos, ¿no? Tiene poca utilidad, pocas ganancias. Entonces, mediante los estados financieros se puede ver la situación, cómo está la empresa. Prever contingencias. Entonces, mediante estos informes también la empresa puede prever, quiere decir prevenir, ¿no? Prevenir algo que pueda ocurrir. Determinar resultados al final de la gestión. Entonces, al final de la gestión se va a tener toda la información resumida mediante los estados financieros, ¿no? Y en esos estados financieros puede ver la empresa el resultado. Cuando hablamos de empresas comerciales, ¿no? Las empresas comerciales tienen de gestión, es decir, culminan su gestión
al 31 de diciembre, ¿no? De acuerdo al tipo de empresa también tienen diferentes fechas de cierre de gestión. Una empresa comercial, las de servicio también, tienen su cierre de gestión al 31 de diciembre. Entonces, a esa fecha es que se va a poder ver los resultados de la empresa. Pero mediante una contabilidad, no solo al final de la gestión se puede ver información, ¿no? Mediante un registro cronológico ordenado, se puede contar con información en cualquier momento. Servir de prueba en actos jurídicos. Un libro contable, un estado financiero, una información contable puede servir, ¿no?, en algunos procesos legales que se puedan, que se vayan a llevar en favor o en contra de la empresa, ¿no? Entonces estos documentos le van a servir de prueba. Proporcionar información oportuna. Todo tiene sus plazos, ¿no?, sus fechas establecidas. Principalmente esto con el objetivo de contar con información oportuna. Si cierra la gestión al 31 de diciembre, en el mes de enero tendrá que tener esa empresa toda la información, ¿no? ¿De qué le sirve al dueño, al gerente, tener estados financieros al mes de mayo, junio, por ejemplo? ¿No? Ya pasó mucho tiempo, pasó varios meses, que durante esos meses podía haber tomado alguna decisión. Entonces tiene que esta información ser presentada, preparada de forma oportuna, ¿no?, para que sirva a la empresa. Suministrar información para la planificación, evaluación y control. Son etapas, pasos, ¿no?, por los que pasa una empresa. Todo empieza con una planificación, incluso para establecer, ¿no?, para iniciar la empresa se ha debido planificar, decir cuánto se va a necesitar vender, cuándo se va a vender, va a empezar la empresa a iniciar sus actividades, cuándo va a empezar a vender. Entonces todo eso es planificación, ¿no? Todo lo que se ha planificado se debe ejecutar, se debe realizar, y esa ejecución pasa también por un proceso de evaluación. Evaluación es revisar, ¿no?, revisar que todo lo que se ha registrado, toda la información que se tiene, cuenta con los respaldos, es información real, ¿no?, todo está bien registrado, cumpliendo las normas, cumpliendo los principios. Entonces, esa es la evaluación. Se ha cumplido lo que se ha planificado, se ha llegado al nivel de ventas que se ha planificado. Entonces, esa es la evaluación. Y en base a la evaluación se podrá determinar, ¿no?, qué ha faltado para llegar a esa meta, qué se debe hacer para poder cumplir esa meta. Y el control es que todas estas operaciones, todo lo que se ha ejecutado, esté debidamente, ¿no?, cumpliendo con las normas, las leyes. Cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa pública, les decía, tiene un mayor control, ¿no? Estas etapas que vemos, planificación, ejecución, evaluación, control, tiene mayor énfasis cuando es una empresa pública. ¿Por qué? Por el control que tienen, ¿no? Justamente al ser con participación del Estado, deben rendir cuentas, deben informar. Por eso es que se tiene también entidades que realizan ese control, ¿no? A todas las empresas públicas, las entidades públicas, se tiene una instancia, ¿no?, otra entidad que realiza el control, que es la Contraloría General del Estado, ¿no? Es otra entidad que realiza el control a todas las empresas públicas, que estén cumpliendo con sus registros, que estén cumpliendo con elaborar sus estados financieros. Entonces, a eso se llama participar en la toma de decisiones estratégicas. La información contable va a permitir tomar decisiones, ¿no? Y cualquier decisión que tome la empresa tiene que ser de forma estratégica. ¿Por qué? Porque va a permitir mejorar la situación, sus ganancias,
buscar la estabilidad de la empresa, que esa empresa no vaya a tener pérdidas, no quiebre la empresa, ¿no? Entonces, esa información principalmente le sirve para eso, ¿no? Para tomar decisiones. Y al ser presentada la información de forma ordenada y oportuna, facilita el tomar estas decisiones, ¿no? Va a facilitar a que la empresa vea qué tiene que hacer para mejorar. Y la contabilidad se refiere a todo un proceso o ciclo contable, ¿no? Siempre hablamos de un proceso contable. Es el desarrollo de todas las operaciones comerciales mediante el registro hasta la emisión de los estados financieros. Pues, ¿dónde inicia la empresa? Una empresa comercial, ¿no? Si ya tiene un tiempo de desarrollar sus actividades, cada año tiene que abrir gestión, ¿no? Al 1 de enero se abre gestión y al 31 de diciembre se cierra la gestión. Entonces, durante todo ese año va a tener varias actividades, varias transacciones, varias operaciones que ha realizado. Al decir comerciales, decimos va a comprar, vender. Para poder vender va a necesitar realizar algunos otros gastos, como sueldos, pago de servicios básicos, ¿no? Si tiene un financiamiento, pago del interés. Entonces, todo eso son transacciones, son operaciones que va a realizar la empresa. Y estas operaciones tienen que ser registradas, ¿no? También el registro va por pasos, ¿no? Primero el registro va al libro diario. Del libro diario pasará al libro mayor. Entonces también es un proceso, ¿no? A todo esos pasos que va a seguir se denomina proceso o ciclo contable. ¿Y en qué va a terminar? Al 31 de diciembre, ese proceso contable termina con la emisión de sus estados financieros, ¿no? Tiene el resumen de toda la información mediante sus estados financieros. Entonces, los estados financieros muestran el resumen de todo el proceso contable, de todo lo que ha registrado la empresa a lo largo de la gestión, ¿no? De todo el año. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Están despiertos? Ninguna licencia. No se vayan a dormir. No le Aquí ya vemos los principios, ¿no? Los PCGAs. Los PCGAs no tenemos que olvidarnos. Los principios de contabilidad generalmente aceptados. Son 14 principios más el postulado básico o el principio fundamental de equidad. Hablamos de 15 principios de contabilidad generalmente aceptados. A ver, vamos a ir participando. ¿Quién nos dice qué es equidad? ¿Qué nos dice el principio de equidad? yo le dije, Adelante. igualdad. Nos dice que tiene que haber un equilibrio en la empresa, tanto la parte involucrada, bueno, ambas partes tienen que ganar, la empresa tiene beneficios y obligaciones. Muy bien. Equidad nos quiere decir eso, ¿no? Igualdad. Que tiene que haber equilibrio entre los participantes también de las transacciones, ¿no? De la empresa. Es por eso que en todo registro contable el debe tiene que ser igual al haber. No se dice si hay un deudor tiene que haber un acreedor, ¿no? Si hay un beneficio para la empresa, también tiene que haber un beneficio para el cliente. Cuando está vendiendo, por ejemplo, un producto la empresa, al vender va a recibir dinero, ¿no? Y el que le está pagando el dinero va a recibir el producto, el bien. Entonces ahí hay para ambos beneficio, ¿no? Una igualdad, un equilibrio entre los participantes. Muy bien. ¿Y qué nos dice el principio de partida doble? Yo le hice,
Partida doble nos quiere decir que en contabilidad no hay deudor sino acreedor, o sea que tiene que haber siempre registro en el debe y haber. Muy bien, todo registro contable en el libro diario tiene que tener un debe y un haber, ¿no? No puede haber un asiento contable, un registro contable con solo el debe. ¿No? Tiene que haber por lo menos una cuenta al debe y una cuenta al haber, ¿no? Entonces, ahí nos dice que tiene que haber deudor y acreedor, ¿no? ¿Y qué quiere decir ente? La empresa dice que todo se realiza en un ente, en una empresa. No puede haber contabilidad sin empresa. Muy bien, que la contabilidad no se realiza, se ejecuta cuando hay empresa. Entonces, ente es sinónimo de empresa, ¿no? Si no hay empresa, no va a haber contabilidad. Bien, ¿qué son los bienes económicos? El principio de bienes económicos. Es Bien, todo lo capaz de satisfacer las que necesidades sociales. Son lo que tiene la empresa, ¿no? Sí. Los Valores, bienes que dinero, tiene la empresa. todos los activos y los Muy bien, todos los activos, ¿no? Todos los bienes que tiene la empresa. Bienes materiales, bienes tangibles, intangibles, ¿no? Todo que cuente la empresa. Para que una empresa pueda desarrollar actividades va a necesitar de activos, ¿no? Va a necesitar de muebles, va a necesitar de un lugar, de un espacio donde desarrollar su actividad. Entonces, a todo eso se llama bienes económicos, que son los activos, ¿no? Que tiene la empresa. ¿Qué es moneda? Es un elemento que se utiliza en todo el mundo como medida de cambio. Muy bien. Todos los registros tienen que ser registrados en la moneda del país, le dicen. Muy bien, ¿no? Moneda nos quiere decir que todo registro tiene que ser en términos monetarios, lo que hemos hablado también hace un momento, ¿no? Cada registro tiene que tener su valor monetario, cada cuenta su valor monetario, y este valor tiene que ser registrado en la moneda de curso legal del país, ¿no? Para nosotros, bolivianos, todo registro, toda información, todo estado financiero tiene que ser en bolivianos. No quiere decir que la empresa no puede realizar operaciones o transacciones en otra moneda, ¿no? Puede realizar en otra moneda, pero para el registro no tiene que ser convertido, transformado en la moneda de curso legal, ¿no? En bolivianos. Bien, empresa en marcha. Es cuando una empresa ya está reconocida para su funcionamiento, Licen. Muy bien. Cuando está desarrollando sus actividades, ¿no? Cuando está en funcionamiento, por eso dice en marcha, está desarrollando sus actividades. Entonces, si la empresa no funciona, no desarrolla actividades, entonces no va a haber que registrar, no va a haber contabilidad, ¿no? Para que se tenga una contabilidad, para que se tenga registros, la empresa tiene que estar en funcionamiento, tiene que realizar transacciones. Evaluación al costo. ¿Qué nos dice evaluación al costo? Nos dice que todo tiene que tener un valor económico. Muy bien. Cada transacción, cada operación que la empresa realice, no tiene que tener un valor. Por ejemplo, si la empresa compra un bien, compra un mueble, ese mueble tiene que tener un valor, ¿no? Y con ese valor, con ese precio que se paga por el mueble, es el que esta cuenta se registra. Entonces, la cuenta muebles, al estar comprando, le estamos dando el valor a esa cuenta, ¿no?
¿Y qué valor le vamos a dar? Dice evaluación al costo. El valor es al costo, al precio que se está comprando ese activo, ¿no? Por eso dice evaluación al costo. Y el principio de periodo, ¿qué es? Sería, licenciada, el tiempo en el que se puede medir una gestión económica. Como usted decía, generalmente es de 12 meses. Y ello es para conocer las operaciones que ha habido dentro de la empresa, ¿no? Si la utilidad, la pérdida, y poder verificar los cambios que han existido en ese lapso de tiempo. Muy bien. Entonces, periodo nos quiere decir el tiempo, ¿no? El tiempo en el cual ha desarrollado sus actividades. Entonces, para poder medir la información, ¿no? de manera contable, se toma en cuenta dos. Para empresa comercial, del 1 de enero al 31 de diciembre. Para otro tipo de empresa, bueno, cierran a otra fecha, pero también es de 12 meses, ¿ya? Por ejemplo, una empresa industrial no cierra gestión al 31 de diciembre, ¿no? Una empresa industrial cierra su gestión al 31 de marzo. Entonces, empieza el 1 de abril y termina el 31 de marzo. También 12 meses, ¿no? Las empresas mineras, por ejemplo, tampoco cierran a diciembre, ¿no? Las empresas mineras cierran al 30. Entonces, su gestión es del 1 de octubre al 30 de septiembre. Y las empresas agropecuarias, agrícolas, cierran al 30 de junio. Entonces, es del 1 de julio al 30 de junio. Entonces, ese tiempo, esos 12 meses, se denomina periodo, ¿no? Va a tener también la empresa en algún momento la necesidad de tener información tal vez de un mes, ¿no? Entonces, el periodo ahí estamos hablando de un mes. Puede ser información de 3 meses, de 6 meses. Entonces, ahí hablamos de tiempo, ¿no? Pero la gestión económica, una gestión económica tiene que ser de 12 meses. En una comercial, del 1 de enero al 31 de diciembre. Bien, el principio de devengado. Es toda transacción registrada sin tomar en cuenta la salida y la entrada del dinero. Muy bien, devengado quiere decir que toda transacción tiene que estar registrada en el momento en que se realice, ¿no? Sin tomar en cuenta si por esa transacción existe ingreso o salida de efectivo. Por ejemplo, hablamos de devengado cuando registramos una compra de mercadería a crédito. Si decimos compra de mercadería a crédito, no hay salida de efectivo, ¿no? No se está pagando dinero. Pero sí se está desarrollando la transacción, por lo tanto debe tener su registro contable, ¿no? Y ahí hablamos de devengado. Entonces estamos devengando la obligación, ¿no? Vamos a pagar en un futuro al plazo que se establezca. Entonces, devengado es cuando se registra la transacción, ¿no? Debe registrarse la transacción en el momento en que se presente. ¿Y qué es objetividad? Es una evidencia que respalda el registro de la variación patrimonial. Muy bien, todo registro tiene que ser objetivo, ¿no? Tiene que tener su representación. Entonces, cualquier registro tiene que basarse siempre en el principio de objetividad, ¿no? Tiene que ser algo real. ¿Qué es realización? Cuando se realiza una actividad, ¿no? Cuando se realiza una operación, ¿no? Cualquier registro tiene que ser por algo que la empresa ha hecho, ¿no? Por algo que la empresa ha realizado. No puede registrar, no puede hacer un registro contable por una transacción o una operación que no se ha realizado en la empresa.
Entonces, todo registro contable tiene que ser por actividades, transacciones que realiza la empresa, ¿no? Que son para beneficio, que son para las actividades que desarrolla la empresa. ¿Qué es prudencia? Es un nombre, ¿no? Sería, licenciada, la posibilidad de elegir entre dos valores, que el que sea de mejor provecho para la empresa. En este caso siempre se opta por el más bajo. Ujú. Muy bien. Prudencia quiere decir que las transacciones, las operaciones que realiza la empresa tienen que ser buscando el beneficio, ¿no?, de la empresa. Ser prudente, ser reservado. Entonces, buscando el beneficio de la empresa, ¿no? Como decía su compañera, buscando, por ejemplo, si quiere comprar algo, tiene que hacer una comparación, ¿no?, entre 2, 3 opciones y escoger la que más le convenga a la empresa. Cuando hablamos en términos económicos, nos vamos al precio más bajo, ¿no?, al que cueste menos. Pero a veces el que cuesta menos no es de buena calidad, ¿no? Entonces la empresa también tiene que ver ese lado. Ver el precio, pero también ver la calidad, ¿no? Que lo que está comprando, por lo que está pagando, sea de utilidad para la empresa. Entonces, escoger la mejor opción, ¿no? El mejor beneficio para la empresa. ¿Qué es uniformidad? Esta transacción se debe realizar con las mismas normas y leyes. Ujú. Muy bien. Al inicio de la gestión, la empresa va a establecer, ¿no?, qué normas va a aplicar, qué sistemas va a las transacciones a lo largo de la gestión, ¿no? No puede cambiar. Si existe la necesidad en algún momento de cambiar, ¿no?, alguna norma, puede ser, ¿no?, que se emita una norma a nivel nacional que necesite la empresa cambiar algún registro. Entonces también se puede, ¿no? Se puede cambiar, pero esto se explica en un informe financiero, ¿no?, que son las notas a los estados financieros. Entonces ahí se puede explicar cuando la empresa realiza algún cambio, ¿no?, cuando existe la necesidad de algún cambio. Pero mientras no exista la necesidad, la empresa tiene que utilizar los mismos principios, las mismas normas, o sea, utilizar los mismos sistemas, ¿no? Entonces eso llamamos uniformidad. Significación. ¿Qué nos quiere decir significación? La importancia de todas las transacciones, todo tiene que tener un valor. Muy bien. Todo para la empresa es importante, ¿no? Toda transacción, operación, actividad que realice la empresa es de importancia para la misma, y por eso todo registro, toda transacción o operación tiene que ser significativo, ¿no?, de importancia. Y exposición, ¿qué nos dice exposición? Que todo estado financiero debe tener toda la información necesaria para interpretar adecuadamente una situación financiera. Muy bien. Todos los registros, toda la información contable, financiera que tenga la empresa tiene que ser expuesto, ¿no? Tiene que ser mostrado. ¿Y dónde se muestra? En los estados pueden servir para que usuarios, tanto internos como externos, que
No se escucha. Daisy. Se colgó la Lice. El audio, ¿no? No, justamente creo que el video más se fue. Se cortó de la Lice. Exacto. Lice, vuelva, falta 4 minutos. ¿No? ¿Se escucha? ¿Se cortó, no? Sí, Lice, se cortó. Problema de siempre, del Wi-Fi. Muy bien, entonces siempre tengamos en mente, tengamos presentes estos principios, ¿no? Que vamos a irlos aplicando, ¿no? Se aplican todos estos principios cuando realizamos los registros contables. Muy bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Consulta, observación, aclaración, adición. ¿Nada? No, licenciado. Muy bien. Bien, entonces vamos a quedar ahí.